Y les invito a todos ustedes, mis hermanos, a abrir las Escrituras en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a retomar nuestra serie expositiva en este extraordinario libro, Eclesiastés capítulo 5. Vamos todos, mis hermanos, a nuestras Biblias. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 7. Vamos a continuar entonces, mis hermanos, con nuestra serie en Eclesiastés. Capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 7. Muy bien, espero que todos lo tengan. La palabra del Señor dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque éstos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto o una promesa a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos o promesas, según su versión, dice, o que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, miren cómo concluye esta sección, Salomón, teme a Dios. Tú, sin embargo, teme a Dios. Mis hermanos, aunque sería casi imposible para nosotros tener la oportunidad de conocer en persona al rey de Inglaterra, si en un caso extraordinario se nos diera esa remota posibilidad de estar cara a cara con el rey de Inglaterra, y la providencia de Dios, hoy nos visitan dos hermanos de Inglaterra. Si tuviéramos esa posibilidad, yo creo que nosotros acá en Tulcán de pronto no tendríamos como esa esperanza. Pero si tuviéramos esa pequeña oportunidad de acercarnos al palacio y de ser invitados por el rey, debemos tener en cuenta ciertas cosas muy importantes que debemos cumplir. Estaba leyendo algo sobre cuál es el protocolo que una persona debe seguir que está delante del rey, y yo traje algunas cosas, como por ejemplo, ser muy cuidadoso con la puntualidad. ¿Te imaginas que el rey de Inglaterra te invite a las 10 de la mañana y tú llegues 10:30, 11 y así como, ¿cómo estás? ¿Será que eso es correcto? También otra cosa que se debe tomar en cuenta es evitar el contacto físico. Al rey no se le puede tocar. Es solamente un apretón de manos formal en el momento de saludarlo. Algo que me pareció muy interesante es que las personas que visitan al rey no deben presentarse con las manos vacías. Por lo general siempre llegan con algún regalo, algún detalle para él. Recibirlo siempre de pie y sentarse hasta que el monarca haya ocupado su lugar. Hacer una reverencia inclinando un poco su cabeza. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, un vestido adecuado. Por ejemplo, en el día, la mujer tiene que vestirse con un traje de chaqueta, con dos dedos
por debajo de la rodilla su falda, zapatos cerrados con tacones de 5 a 7 centímetros y el cabello que sea lo mejor recogido. En la noche un vestido largo y preferiblemente que no sea de color negro, a menos que tenga un toque de otro tono, ¿sí? Si tú no cumples esas características, no puedes presentarte ante el rey. Hay que hablarle solamente cuando él se dirija directamente a ti y nunca comer antes que el rey. Aunque el plato ya está en la mesa, es el rey el que debe dar la iniciativa y el permiso para poder empezar a comer. Bueno, y hay muchas cosas más, pero solamente con esto yo quiero llamar tu atención en el hecho de que cuando estamos delante de una persona con autoridad, en este caso el rey de Inglaterra, nosotros no podemos presentarnos como nosotros pensamos o creemos, a la hora que a nosotros nos parece, con la ropa que nosotros queremos, de la manera que nosotros pensamos. No, hay ciertas reglas estrictas que se deben cumplir para podernos presentar, en este caso, delante de este rey. ¿Y tú crees, mi querido hermano, que con Dios nosotros debemos hacer lo mismo? Si delante de un rey terrenal, las personas que están delante de él tienen que cumplir estas etiquetas o normas de protocolo tan estrictas, ¿será que delante de Dios, cuando nos presentamos delante del Rey del universo, nos debemos presentar como nosotros queremos? ¿Qué piensan? Por supuesto que no. Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una historia muy triste de dos hombres llamados Nadab y Abiú. Y yo te leo en Levítico capítulo 10, dice que estos hombres eran hijos de Aarón y tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no había ordenado. Y luego dice, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Mis hermanos, esta escena que vemos aquí en el Antiguo Testamento nos debe a nosotros dar una idea clara de que cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, no debemos hacerlo como nosotros pensamos o creemos, especialmente cuando se trata de la adoración a Dios. Cuando se trata de adorar a Dios, no es como nosotros podemos pensar, yo creo que a Dios le agrada esto y entonces yo me presento delante de Dios de esta manera. No, porque Dios ha dejado por escrito la manera en cómo nosotros debemos adorarle y la actitud con la cual nosotros debemos venir a este lugar a adorarle. Porque no estamos delante de un rey terrenal. Estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Dios del universo. Ahora, pero tú puedes decir, pero bueno, pastor, esa historia, esa pequeña historia que tú nos acabas de mencionar fue en el Antiguo Testamento. Porque ahora el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. No, estás equivocado si piensas así. Estás cometiendo un grave error, una herejía. Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y eso lo dice Hebreos 12, 28 al 29. Precisamente el autor de Hebreos nos está diciendo que Dios no es cualquier Dios. Y lo dice de esta manera. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén.
Mis hermanos, Dios es celoso en cuanto a su adoración. Dios es demandante en cuanto a su adoración. Y por lo tanto, nosotros debemos aprender, mis amados hermanos, a mirar las Escrituras y de esa manera poder acercarnos a Dios como Dios lo ha establecido en su palabra. Y esto es precisamente lo que Salomón nos quiere enseñar en esta sección que acabamos de leer. Salomón nos quiere llevar a entender, mis amados hermanos, cómo es la manera en cómo nosotros podemos acercarnos a la casa de Dios. Cuáles son las maneras en que el corazón de una persona debe estar para poderse acercarse a Dios, adorarle y a servirle. Aquí vemos entonces cómo Salomón muestra un giro importante en la corriente de pensamiento que él tiene a través de su escrito. Él ha dicho mucho sobre la vanidad de la vida debajo del sol sin Dios, ¿no es cierto? Lo hemos estudiado. Miramos, mis hermanos, cómo Salomón, a través de todo lo que él experimentó, el conocimiento, el trabajo, los placeres, la riqueza, la diversión, todo lo que Salomón alcanzó a obtener en esta vida, él finalmente concluyó y dijo, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Pero también ha mostrado, mis hermanos, en el capítulo 3, lo miramos, cómo Dios es el soberano sobre toda la creación y cómo Él tiene el control absolutamente de todo y cómo Dios gobierna el universo por medio de su providencia. Y que, mis hermanos, nos demos cuenta o no, al final todos dependemos completamente de Él. Pero ahora en el capítulo 5, mis hermanos, es interesante ver cómo Salomón nos lleva al lugar donde menos esperaríamos encontrar ese mismo sentido de frustración e insatisfacción que él había encontrado en el conocimiento, en el placer, en el trabajo. ¿Sí? El lugar menos apropiado para encontrar insatisfacción es la casa de Dios. Pero aún Salomón dice que en ese lugar, las personas que vienen a adorar a Dios sin un sentido y a su manera, al final lo que ellos pueden hacer es solamente vanidad. Ese es el enfoque de Salomón en este versículo. En otras palabras, y aplicándole a nosotros, si nosotros venimos a este lugar a adorar a Dios, pero venimos con motivaciones equivocadas, venimos solamente con nuestro cuerpo presente, pero nuestra mente en otras cosas, y con nuestro corazón en otras cosas, Salomón dice, esto es vanidad, perdiste tu tiempo, perdiste la mañana del domingo, es mejor que te hayas dedicado a otra cosa y no que hayas venido a la casa de Dios, pero con una actitud totalmente contraria a lo que Dios demanda de ti en cuanto a la adoración. Así que yo quiero en esta mañana ser prudente y no quiero tampoco lastimar sensibilidades, pero mi responsabilidad es poderte decir lo que la Biblia dice. Cuando vengamos a la casa de Dios, que es la iglesia, no estas cuatro paredes, sino la iglesia reunida, debemos venir con una actitud correcta, porque estamos presentándonos delante del Rey de Reyes y Señor de los señores. De lo contrario, dice Salomón, si no cumplimos ese propósito, aún estas cosas son vanidad. Así que, mis hermanos, es en este capítulo 5, en estos versículos, que Salomón nos muestra que, tristemente, el día de hoy, hay muchos que se dicen adoradores de Dios, que se dirigen supuestamente a adorar a Dios, pero sin saber cuál era el verdadero propósito y sin saber lo que significa adorar a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Recuerda que Salomón era un hombre observador, era un hombre que estaba observando la manera en cómo el hombre se comporta. Y él miró y observó que las personas allá en Israel en el tiempo de Salomón
solamente iban al templo, un templo majestuoso que él había construido, a dar sus sacrificios, pero de una manera tan superficial, tan indiferente, y habían perdido el verdadero sentido de lo que era la adoración a Dios. Los judíos, tristemente, habían caído al formalismo religioso solamente, habían caído de una relación estrecha, supuestamente, que debían tener con el Dios de los cielos, a un sistema de religión, a un sistema de reglas y de dogmas religiosos, pero no con un corazón sensible, un corazón hambriento de la presencia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, asistir solo por asistir a la iglesia, asistir a una congregación solamente por cumplir una regla religiosa, o asistir a la iglesia porque me toca ir a la iglesia, mis hermanos, eso muestra irreverencia y falta de temor a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en la apatía en el momento de congregarnos? ¿Cómo, mis hermanos, nosotros podemos evitar caer en ese sistema religioso vacío, frío, apático, en el cual muchos cristianos han caído en el día de hoy, que solamente miran el culto en el día del Señor como una regla más que cumplir en su vida, como una costumbre que yo tengo que ir a la iglesia porque me toca, porque no tengo nada que hacer en casa, porque qué aburrido el domingo en la mañana, bueno, vámonos a la iglesia para que se me vaya la mañana. ¿Cómo evitar caer en esa apatía? ¿Y cómo, mis hermanos, como cristianos, debemos hacer para que el tiempo de adoración congregacional no sea un tiempo perdido y de esa manera deshonrar a Dios? Porque recuerda, cuando tú vienes a este lugar, vienes a una cita con el Rey. Y no el Rey de Inglaterra, sino con el Dios del universo. El punto es, ¿cómo debo hacer para yo honrar a Dios cuando me congrego con mis hermanos en el día del Señor? Y Salomón, mis hermanos, nos presenta 3 directrices con el fin de evitar deshonrar a Dios en lo más importante que Él requiere, que es su adoración. Y vamos a ver esos 3 principios, esas 3 directrices que nos van a ayudar, mis hermanos, a evitar caer en un formalismo religioso, para que nosotros podamos honrar al Señor cuando nos reunamos en el día del Señor. Así que, en primer lugar, la primera directriz es: prepárate para venir a la casa de Dios. Prepárate para venir a la casa de Dios. Mira lo que dice el versículo 1, pero solamente la parte A del versículo. Mira cómo empieza Salomón y dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo: ten cuidado cuando vayas a la casa de Dios. Ten cuidado. Es decir, considera bien lo que vas a hacer. Considera bien con quién te vas a encontrar en ese lugar. Porque, mis hermanos, el propósito de reunirnos no es solamente tener la comunión entre nosotros, que es algo importante. No es solamente mirar al hermano que no he visto durante toda la semana y qué chévere, mi mejor amigo, mi mejor amiga va a estar el domingo, entonces voy a ir allá. No, ten cuidado de eso. No pienses que esa es la motivación principal al acudir a la casa de Dios. Y esa es la idea entonces en esta parte primera del versículo. Salomón dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Piensa bien en lo que estás a punto de hacer. No vas a encontrarte con tu mejor amigo, no vas a un lugar donde solamente se la pasa bien con otros. Ese lugar
no es para dormir. Ese lugar no es para descansar, porque a veces nosotros venimos a este lugar a dormir. ¿Te imaginas tú delante del rey de Inglaterra mientras él te está hablando, tú así? ¿A qué horas? Qué irreverencia, qué falta de respeto, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios a dormir? Yo les dije, no quiero ser imprudente, pero tengo que decirlo. Porque es mejor que tú te quedes en casa, ¿sí o no? Y que te quedes en tu camita, porque es más cómoda que esta silla, y estás en un lugar más abrigadito, y que tú vengas a este lugar a dormir. Ese no es el propósito. Nosotros no adoramos durmiendo. Nosotros adoramos al Señor estando atentos a su palabra, adorándole con todo el corazón a través de los cánticos y de los himnos, pero también adorándole en la manera en cómo recibimos su palabra y su consejo. Por lo tanto, mis hermanos, ten mucho cuidado. Por eso, esa es la idea del versículo en la parte A de lo que Salomón dice: guarda tus pasos. Ten cuidado a dónde vas a ir. O sea, no tomes el culto de adoración de manera ligera. Tú no te vas a encontrar con tu mejor amigo. El propósito de reunirte como iglesia es adorar a Dios, adorar al Rey de Reyes. Y Él ha determinado la manera en cómo tú debes adorarle. Y durmiendo no es la mejor manera. Pero no solamente durmiendo, sino también pensando en otra cosa. ¿No es cierto? Porque muchas veces, como te decía hace un momento, nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente puede estar en el almuerzo. Nuestra mente puede estar mañana lunes, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y mientras estamos hablando la palabra de Dios, nosotros podemos estar distraídos en otras cosas, y esa no es la manera de adorar a Dios. Y sabes, el pueblo judío había caído tanto en ese sistema religioso vacío y hueco, que ellos solamente asistían al templo, dedicaban su sacrificio y luego seguían sus vidas como si nada hubiese pasado. Y el Señor, en el Nuevo Testamento, en Mateo 15:8, citando a Isaías, el Señor les dice lo mismo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aún cuando cantamos, ¿no es cierto? Podemos estar cantando desde el fondo del mar, y chévere, no sabemos la letra de esa canción, pero nuestra mente y el corazón puede estar en otras cosas. Podemos estar tan distraídos por los afanes de este mundo. ¿Y sabes cuál es la conclusión de eso, mis hermanos? Que tú perdiste tu tiempo, que tú no ganaste nada, que tú sales como entraste a este lugar. Y después somos nosotros los que decimos: pero ¿por qué sigo con este mismo pecado? ¿Por qué mi familia sigue en lo mismo? ¿Por qué mi matrimonio sigue en declive? ¿Por qué mis hijos son así? Y a veces es importante que nosotros nos pongamos a pensar que la palabra de Dios no está haciendo efecto en tu vida, no porque la palabra de Dios no es poderosa, no porque la palabra de Dios no es suficiente, como lo hablábamos hoy. El problema es que nosotros, mis amados hermanos, recibimos la palabra con pesadez. Con pesadez. Y por eso, el primer consejo que Salomón nos dice es: prepárate para venir a la casa de Dios. Mis hermanos, hemos perdido tanto el sentido de reverencia que pensamos que el culto de adoración es algo más en nuestra agenda. Pensamos que es un tiempo de recreación religiosa y nada más. Pero olvidamos que cuando la iglesia se reúne, la presencia especial de Dios está en medio de nosotros. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, está en este lugar, porque Mateo 18:20 lo dice: donde 2 o 3
están reunidos en mi nombre, estoy ahí en medio de ellos. Dios habita en medio de nosotros. Él está aquí. Y Apocalipsis dice que Él se pasea en medio de los candeleros. Así que cuando la iglesia es convocada, la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, Él ha prometido estar con nosotros. Su Espíritu está en medio de nosotros. El Rey de Reyes está aquí. ¿Cómo tú viniste hoy, por ejemplo? Por eso, 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo y le dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer lo que queramos en este lugar. No podemos nosotros imponer nuestros pensamientos y decir, bueno, esta es la manera en cómo se debe adorar a Dios. No. Dios lo ha establecido en su palabra. Y Dios dice que cuando el pueblo se reúna, debe hacerse conforme a lo que Él ha establecido. Pero hoy vemos tristemente que la iglesia ha perdido el enfoque de esta realidad. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo la predicación de la palabra es reemplazada por testimonios, por más canciones movidas, por más shows, ¿no es cierto? Y decimos, pastor, no prediques tanto. Mejor, ¿por qué no sacas a 2 y 3 personas que hablen de su testimonio, de cómo Dios los ha prosperado? Uy, qué lindos los testimonios. Eso sí nos llena, pastor. Pero no tanta doctrina, no tantas enseñanzas, pastor, no te demores tanto. Y muchas personas acceden a eso, sí, es mejor reducir el tiempo de la palabra, ahora sí, solamente 20 minutos y luego les damos paso a los testimonios. Y claro, la gente admirada, wow, qué lindo como Dios obra, eso sí me llenó. Pero mis hermanos, ¿será esa la manera en cómo debemos adorar a Dios? No, entonces mejor más canciones. Un teatro, pastor, en vez de predicar, ¿por qué no haces una obra de teatro con los niños? Ay, qué lindo los niños. Y eso que trate sobre la vida de Jesús, y eso va a ser de mucha enseñanza. Ay, qué chévere, qué bueno. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque el punto principal en el culto de adoración es la predicación de la palabra. Amén. Este es el punto principal, y no porque el pastor sea el que está hablando, es porque Dios lo ha establecido en medio de su iglesia. Y la iglesia debe estar preparada para ese punto especial. Por supuesto, el canto de himnos, la lectura de la palabra y todos los elementos que conforman un culto es importante. Pero más importante es cuando la palabra de Dios se expone y se predica al pueblo. Y para eso, mis hermanos, entonces necesitamos venir preparados a la casa de Dios. Cosas prácticas. Si usted no se quiere dormir en medio del sermón, duerma temprano el sábado. Duérmase a las 8 de la noche o a las 7 de la noche. Imagínate, 12 horas durmiendo, y si te vienes a dormir ya estamos ahí, problemas graves. Pero si usted el sábado se queda viendo celular hasta las 2 de la mañana y viendo cosas necias, mis hermanos amados, ¿tú crees que tú vas a estar atento a la predicación de la palabra? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque tu mente está pensando en lo que estás viendo, lo que viste en la noche. Y tu cuerpo físicamente no va a poder resistir 2 o 3 horas que estamos aquí. Y lo que tú vas a recibir de la palabra de Dios es absolutamente nada. Y por esa razón, cuando estamos en el almuerzo, se les pregunta, hermano, ¿y de qué habló el pastor? ¿Cuáles fueron los 3 puntos que el pastor dijo? ¿Y qué piensas que dice? Ya se me olvidó. Cuando tú dices eso, o cuando ya se te olvida, por lo menos la estructura del sermón, Salomón dice, vanidad de vanidades. Perdiste tu tiempo.
ese no es el propósito para venir a la casa de Dios. Entonces, prepárate para venir a la casa de Dios. Duerme temprano. Que el sábado en la noche tú tengas todo listo para que con tus hijos y tu familia no haya ningún tipo de distracción el día domingo. Levántese temprano el domingo. Si me hago entender, tenga la ropa de sus hijos lista para que venga puntualmente. Porque se está encontrando con el rey, o te vas a encontrar con el rey del universo. Y así como el rey de Inglaterra demanda puntualidad, el rey del universo demanda puntualidad. Y perdónenme los que llegaron impuntuales. Pero necesitamos corregir eso. El día del Señor es el día del Señor. Y entiendo contextos y entiendo situaciones providenciales legítimas que pueden pasar ese día. Y entiendo que a veces los niños son difíciles y tratar con ellos no es fácil. Entiendo que nuestras espositas quieren salir muy lindas y a veces se demoran un poco allí maquillándose, está bien. Pero si pasa eso, entonces sé diligente y madruga. Levántate más temprano. Haz una organización de tu día para que nada se interrumpa en tu adoración a Dios. ¿Sí me hago entender? Es que no se trata del hombre, no se trata de nosotros, no se trata de lo que el pastor hace o dice, no, se trata de que nos estamos encontrando con Dios. Esta es una cita con el Dios del universo. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Y Dios requiere todo de nosotros. Dios demanda que le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías, se las debemos a Él. Pero cuando nosotros venimos a este lugar y venimos simplemente a pasar el tiempo, perdemos el propósito. Así que prepárese, tenga las cosas listas, organiza a tus hijos con anticipación, que nada, en lo posible, nada se interponga en el día del Señor a que tú vengas a adorar a la casa de Dios. Y a veces somos muy exagerados y queremos hacer algo legítimo de lo ilegítimo. No, pastor, es que me duele, no sabe, el dedo gordito del pie me duele y no sabe el dolor que siento. Es insoportable ese dolor y por eso no voy a ir al culto. Ok, está bien, lo entiendo. ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Por lo menos te conectaste a la transmisión? No, pastor, no me... Entonces, yo digo, Dios mío, no caigamos en eso. No podemos tener tanta irreverencia a las cosas del Señor. Si me hago entender, nosotros hacemos de algo ilegítimo, legítimo. Y no debe ser así. Nosotros debemos esforzarnos por estar en este lugar en el día del Señor. Y en las actividades que como iglesia tenemos. Debemos esforzarnos un poco más, mis amados, para que la palabra de Dios de verdad produzca ese fruto que Dios requiere de nosotros. Amada iglesia, necesitamos salir de la comodidad. Necesitamos salir de ese confort de cristianismo que hemos nosotros tristemente adoptado en nuestras vidas. Hay personas que se van a mitad del culto, hay personas que se levantan cuando ellos quieren y justo en la predicación les viene todo, pero todo, Dios mío. Y está bien, mis hermanos, que sus niños tengan ganas de ir al baño, está bien, pero hay un espacio para hacerlo. Es triste ver cuando una persona se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, sale, entra, va para acá, va para allá. Es triste eso. Que eso no pase en medio de nosotros. Es que es interesante y es importante que tú conectes lo que dije al principio, para que nosotros tengamos una idea mínima de lo que significa reverencia.
¿usted se levantaría mientras el rey de Inglaterra está hablando? No, yo creo que no. Nosotros nos aguantaríamos las ganas de ir al baño, solamente por el temor a la presencia de ese hombre, porque es un hombre con autoridad. No, qué vergüenza que yo me levante para ir al baño, si el rey está hablando, si él está dirigiéndose a mí. Yo no me voy a levantar, ¿no es cierto? Pero qué fragilidad y qué superficialidad nosotros le damos a la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios se expone, nos levantamos a la hora que queremos o hacemos lo que queremos en este lugar. Y no debe ser así. ¿Estamos, mis hermanos? Debemos esforzarnos. Entiendo, yo también fui padre. Sé que cuando nuestros niños necesitan ir al baño, sé que es urgente, pero debemos aprenderles y a enseñarles desde pequeños a nuestros niños que el momento del culto es un momento de mucha reverencia porque estamos adorando al Señor. ¿Sí me hago entender? No se enojen conmigo. Siempre se enojan conmigo. Yo no sé por qué. En segundo lugar, así que en primer lugar, Salomón dice, prepárate para ir a la casa de Dios. Haz las cosas que tengas que hacer. En segundo lugar, ven con disposición a escuchar la palabra de Dios. Ven con disposición a escuchar la palabra de Dios. La siguiente parte del versículo dice, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. ¿Sí? Acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. La palabra escuchar aquí transmite la idea de prestar atención a lo que se dice para ponerlo en práctica. Es decir, cada día del Señor yo tengo que venir con la disposición de mi corazón para escuchar la enseñanza, pero a la vez tener el deseo profundo de aplicar lo que escuché prontamente. Esa es la idea. No solamente escuchar, chévere, estuvo el sermón, la enseñanza, pero no tengo disposición de aplicar lo que escuché. Esa palabra que está usando aquí Salomón da la idea de escuchar para aplicar esa verdad en mi vida. Jesús también lo dijo en Lucas 11:28. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos son los que escuchan. Ustedes son dichosos, somos dichosos, amados. Bienaventurados somos, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Hay tantos países que no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Hay iglesias que se tienen que reunir en lo clandestino, porque pueden ser atrapados por la policía, pueden ser asesinados literalmente. Y para llegar a esos lugares clandestinos, las personas tienen que caminar horas y horas con el temor de que los atrapen. Horas. Y eso no es una realidad, mis hermanos, distante a la nuestra. Cuando yo tuve la oportunidad de enseñar en la iglesia del pastor Gustavito, allá en Quinindé, había una hermana que tenía que caminar 2 horas literalmente para ir al culto. 2 horas. Y el trayecto no era fácil. Tenía que cruzar 2 ríos. Y por eso ella llevaba su ropa de iglesia. Y porque se mojaba, llegaba a la iglesia, entonces tenía que cambiarse. Y para volver, otra vez tenía que cambiarse. Esa mujer tocó mucho mi corazón. 2 horas, pasando 2 ríos. Mis hermanos, aquí tenemos bus, tenemos taxi, ustedes tienen algunos carros. Oh, mis hermanos, y a veces vivimos a la vuelta. No estoy hablando de René y Anita de pronto. Por ahí unos hermanos que... Y llegamos tarde. Y a veces llegamos con una indisposición a escuchar la palabra, precisamente porque estamos tan acostumbrados a venir a este lugar y es tan fácil hacerlo que simplemente no valoramos lo que Dios nos ha dado. Así que para preparar su corazón
y al venir a la casa de Dios, pídale al Señor disposición a escuchar la palabra. En el contexto de Salomón, Salomón había observado que los judíos se habían limitado solamente a ofrecer sacrificios y ya. Ya cumplí, sacrifiqué este animalito por expiación de mis pecados y ya. Por eso Salomón dice, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Mira lo que dice rápidamente Mateo, vamos rápidamente, me encanta este texto, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7:24 nos da la misma idea de lo que Salomón nos está diciendo con esa palabra escuchar, Mateo 7:24. Por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica. Noten, escucha, pero las pone en práctica. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Notas la diferencia? No solamente hay que escuchar, sino hay que aplicar esa verdad a nuestras vidas. El que escucha y obedece, el que escucha y aplica la palabra, es un hombre y una mujer sabio o sabia. Es un hombre y una mujer que edifica su vida sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, su casa está firme porque es un hombre y una mujer sabio. Porque él no solamente escucha, sino que escucha y aplica su palabra, como lo dice Santiago. No solamente es un oidor, sino también es un hacedor de la palabra de Dios. Y esa es la idea de Salomón. Salomón dice, ven a la casa de Dios, pero ven a escuchar en vez solamente de ofrecer sacrificios necios. Ven a escuchar la palabra, es decir, ven con la disposición de obedecer, de rogarle al Señor, Señor, lo que este hombre está hablando, lo que el pastor está diciendo, Señor, ayúdame a aplicar en mi vida lo que tu palabra está diciendo. Ayúdame a aplicar en mi vida diaria, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Ayúdame. Y hay una disposición, hay un esfuerzo para poder aplicar la verdad, mis hermanos. No solamente vengamos a este lugar a escuchar un sermón y luego salir y ya se terminó el culto y sigo viviendo mi vida como antes. No, de eso no se trata. Y mira lo que dice más adelante Salomón en el versículo 2. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Menos palabras, más práctica, más acción. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos y somos expertos en hablar y aún en hablar cosas espirituales, pero no se ve un verdadero fruto de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y noten lo que Salomón nos está diciendo aquí, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Salomón nos está recordando la distancia infinita entre Dios y nosotros. Su autoridad y sabiduría no tienen límites, pero nosotros somos limitados en todo. Por tanto, lo que debemos hacer es hablar menos y escuchar más. Hable menos y escuche más. Eso hace un hombre sabio. Como Santiago 1:19 lo dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Mis amados, su palabra debe ser la preeminencia en nuestras vidas. Su palabra debe ser lo más importante en nuestras vidas. La palabra de Dios predicada debe ser algo
vital para mi vida. Y por lo tanto, yo tengo que poner, mis amados hermanos, todo mi esfuerzo para que la palabra de Dios que voy a escuchar el día domingo no sea algo superficial. Y hable, y hable, y hable, pero nada de la vida de Cristo en mí. Y por lo tanto, mis hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ponga hambre y sed de su palabra. Una cosa práctica y que yo les animo a que tú hagas. Nosotros el día sábado en la noche les enviamos una invitación con el nombre de la predicación. Está el versículo que se va a exponer. Yo lo hago no porque sea intenso, ¿no? El pastor otra vez ya envía invitaciones y mi celular está colapsado de tantas imágenes que envía el pastor. Perdónenme, por favor, si su celular ya está colapsado de tantas cosas que enviamos al grupo. Pero mi intención es que ustedes puedan orar por este hombre débil que está delante de ustedes. Y le puedan pedir al Señor, Señor, mira, mañana vamos a hablar de Eclesiastés del 1 al 7. Usa a ese hombre. Úsalo para tu gloria. Señor, qué expectativas. Wow, ¿qué vamos a ver? El temor en la casa de Dios. Sí me hago entender. Eso debe haber en el corazón de todos nosotros. Un deseo profundo por ir a escuchar la palabra de Dios. O incluso, si tú puedes, medita en el texto que vamos a explicar, en el texto que vamos a estudiar. Porque sabemos, mis hermanos, que la predicación expositiva nos da esa preciosa, ¿qué se puede decir? Esa preciosa panorama de lo que vamos a seguir estudiando cada día del Señor. Y miren lo que dice el versículo 3. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Este es un refrán muy conocido en la época de Salomón, el que acabamos de leer, y la idea es la siguiente. Así como existe la relación del mucho trabajo y el sueño, así existe una relación estrecha entre la necedad y las muchas palabras, está diciendo Salomón. Por ejemplo, cuando tú vas a dormir, seamos honestos. ¿En qué pensamos, mis hermanos? En el trabajo, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿No? ¿Yo soy el único pecador aquí? Pensamos en el trabajo, y Salomón tiene razón. En el mucho trabajo, dice, por los sueños vienen los sueños vienen de la mucha tarea. Soñamos con el trabajo, soñamos con el dinero, soñamos con los clientes, soñamos con lo que tengo que hacer, con lo que no tengo que hacer. Así dice, así como las personas que sueñan en el trabajo en las noches, así son los necios que hablan mucho, El necio habla mucho. El que cree que por hablar mucho, sobre todo en sus oraciones, por ejemplo, va a tratar de impresionar a Dios, está totalmente equivocado. Hay muchas personas que vienen a la casa de Dios solamente para tratar de impresionar a Dios con sus oraciones y con sus largas palabrerías. Pero al final, mis hermanos, nosotros no podemos impresionar a Dios con las muchas palabras. Dios requiere de ti frutos. Dios requiere de ti que tú vivas una vida sabia. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros cuando venimos a este lugar a adorarle? Yo te leo Isaías 66 del 1 al 2. Dice, así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito en espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El que habla, y que dice, sí Señor, yo te amo, yo te conozco, pero su vida es inconsistente con sus muchas palabras, dice el Señor, tus palabrerías no me sorprenden.
Pero aquel que viene ante Él y tiembla ante su palabra, ese es a quien el Señor fija su mirada. Un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que reconoce que necesita del Señor. Así que, mis hermanos, lo más importante que nosotros debemos hacer es venir a la casa de Dios con un corazón despierto y un oído atento. Eso es lo más importante que usted debe hacer. Y para eso necesitas prepararte. Venir a la casa de Dios con un corazón despierto y un oído atento. Señor, dame hambre de tu palabra. Dame la gracia de poder escuchar tu palabra, pero también aplicarla en mi vida práctica, en las decisiones que tomo a partir del día lunes, Señor. Las situaciones que tengo que enfrentar en mi trabajo, las situaciones que tengo que enfrentar en mi hogar, en mi familia, Señor, dame la gracia de lo que yo escuché el domingo, aplicar esa verdad en mi vida. De lo que yo aprendí, Señor, yo quiero aplicar esa realidad en cada circunstancia que yo estoy viviendo. Esa es la intención con la cual debemos venir a la casa de Dios. Si usted no se esfuerza por tener esa intención, como lo vamos a ver más adelante, Salomón dice, eso es vanidad. Perdimos nuestro tiempo, perdimos el propósito, perdimos el enfoque. Perdiste esta oportunidad que Dios te dio para aprender más de Él y para vivir una vida conforme a su corazón. ¿Y sabes? Es algo que no podemos volver a recuperar. Esta enseñanza no la vamos a volver a escuchar, porque estoy seguro que es así. Aunque queda grabada en el canal que tenemos en YouTube, hay muchas probabilidades de que tú no vuelvas a escuchar esta enseñanza. Y si tú no estuviste atento, perdiste. No por el predicador, sino por Dios. Por Dios. Y sabes, el punto aquí es que Dios es deshonrado cuando nosotros no tenemos una actitud correcta para escuchar la palabra del Señor. Y finalmente, mis hermanos, la última directriz que encontramos en los últimos versículos, del versículo 4 al 7, Salomón nos dice, cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Versículo 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no lo cumplas. Mis hermanos, nosotros sabemos que en la cultura judía los votos o las promesas eran muy comunes. Por lo tanto, lo que Salomón nos aconseja es que debemos tener mucho cuidado en hacer votos o compromisos con ligereza y no cumplirlos, porque vamos a terminar pecando contra Dios. Ahora tú vas a decir, pero ¿por qué Salomón nos cambia de una cosa a otra? ¿Qué sentido tiene? Estamos hablando de honrar a Dios en adoración, en tener una actitud correcta ante su palabra, y ahora ¿por qué Salomón nos dice que debemos tener cuidado de hacer promesas y no cumplir? Ya vamos a ver más adelante. Pero déjame decirte algo que dice en Deuteronomio 23, del 21 al 23, con respecto a las promesas y cómo Dios toma muy en serio lo que nosotros decimos. Mira lo que dice: cuando hagas un voto o una promesa al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Ok, mis hermanos, cuando nosotros prometemos algo, Dios lo toma muy en serio. Muchas veces en un momento de necesidad, la persona promete, por ejemplo, servir a Dios, vivir para Dios, entregar su vida a Dios. Sale de esa dificultad,
sale de ese problema y ¿qué pasa? Olvidamos esa promesa, ¿sí o no? Señor, si tú restauras mi vida, yo te prometo, todos los domingos a las 9:30 voy a estar en la iglesia, te lo prometo. Ok. 1 mes, 2 meses. Luego ya no vienen a las 9:30, sino vienen ¿a qué horas? A las 11, luego 11:30, y así, ¿no es cierto? Somos así. Tristemente, eso muchas veces nos pasa. Así que lo que Salomón nos está diciendo es, cuidado con lo que tú prometas. Piensa bien, no pronuncies votos a la ligera. Y cuando lo hagas, pídele a Dios que te dé la gracia para cumplir lo que tú has prometido. De lo contrario, estás pecando contra Dios. Por ejemplo, si tú has leído 1 de Samuel, capítulo 1, nos habla de la historia de Ana, que le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella le iba a conceder su hijo para el servicio. ¿Y qué pasó? Efectivamente, tuvo un hijo y Ana cumplió o no su voto. Sí. Lo cumplió y le puso por nombre Samuel, que significa Dios oye. Es decir, Dios había escuchado su oración y él había tenido en alta estima el voto que hizo esta mujer. Versículo 6. No permitas que tu boca te haga pecar, dice Salomón, y no digas delante del mensajero de Dios, o el ángel, dicen otras versiones, pero se está refiriendo al sacerdote, ¿sí?, de Dios, que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Entonces, mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que los votos no se deben tomar con indiferencia, ni se deben rechazar como encogiendo los hombros. Bueno, yo te prometí, pero bueno, ya ni modo, ya no cumplí. Esa es la idea. No podemos estar jugando con Dios, ya que el Señor toma nuestras promesas muy en serio. Ahora, no solamente promesas que le hacemos a Dios. Hay una promesa importante que el esposo le hizo a su esposa. Y que la esposa le hizo a su esposo. Aunque a veces como esposos olvidamos esos votos, Dios jamás los olvida. Y cuando nosotros como esposos o esposas incumplimos esos votos delante de Dios, estamos pecando delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Los padres hace 8 días hicieron un voto, hicieron un compromiso de criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Padres amados, si ustedes no cumplen con ese voto, están pecando delante de Dios. Es un compromiso voluntario, ustedes mismos lo hicieron. Los miembros de esta iglesia hicieron un voto, hicieron una promesa delante de Dios y delante de sus hermanos, miembros de esta iglesia local. ¿Cómo están sus compromisos? Mantener la unidad, defender la doctrina, amarnos los unos a los otros, reprendernos en amor, corregirnos en amor, orar los unos por los otros, ser fieles en congregarnos. ¿Estamos cumpliendo, mis amados miembros de esta iglesia local? Vivir una vida en santidad, vivir una vida de testimonio de una verdadera conversión delante de Dios y delante de los hombres. Aunque para nosotros de pronto se nos haya olvidado esas promesas y esos votos que hemos hecho, Dios no los olvida. Y si nosotros los incumplimos, tenemos que rendir cuentas delante del Señor. Nosotros hacemos votos muchas veces en el momento de cantar. Y ahí comprometemos nuestras palabras para servir y adorar al Señor. Y a veces cantamos, ¿verdad? Pero la realidad es otra muchas veces en nuestra vida. ¿Pero qué es lo que quiere Salomón al darnos estas directrices? ¿Qué es lo que Salomón nos quiere mostrar entonces para concluir, mis amados? Salomón, mis hermanos, quiere que todos entendamos
de que debemos tener reverencia y temor a Dios. Ese es el punto. No te apresures a hablar. No hables por hablar. Ven a este lugar a adorar con reverencia a Dios. No te apresures a hacer compromisos que tú no vas a cumplir, porque si no los cumples, estamos pecando contra Dios y por lo tanto estamos causando, mis amados hermanos, o estamos demostrando irreverencia a Dios. Versículo 7 dice, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, concluye Salomón, teme a Dios. Entonces la idea de este pasaje es la siguiente. En vez de hablar tanto con la intención de impresionar a otros, teme a Dios. En vez de hablar tanto, teme a Dios. En vez de decir tantas cosas, no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo busco a Dios, yo temo a Dios. En vez de hablar tanto, vive una vida consistente con lo que Dios nos está diciendo. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Vive con consistencia en cada área de tu vida. Si tú prometes algo, cúmplelo. Esfuérzate por cumplir las promesas que tú has hecho delante de Dios y delante de las personas. O mejor, no lo hagas. Debemos, mis amados hermanos, tener como algo más el hecho de venir a la casa de Dios para encontrarnos con Él. No debemos, mis hermanos, tener esa actitud. Debemos entender que el Dios de las Escrituras es digno de ser temido, digno de ser admirado, reverenciado. Y la manera en cómo tú vienes a la casa de Dios muestra que tanto le temes. Perdónenme si les digo esto, mis hermanos, pero si usted viene impuntualmente, no hay temor de Dios. Si usted viene a este lugar a dormir, no hay temor de Dios. Por más que tú hables y hables y hables y te llenes tu boca de palabras bonitas a Dios y a los hermanos, y tú les digas, sí, yo conozco a Dios. Pero si usted viene a la casa de Dios, a adorar a Dios, con irreverencia, con indisposición a escuchar su palabra, con apatía a la palabra de Dios, simplemente eso muestra que no temes a Dios. Si me hago entender, espero que ustedes vean el punto a lo cual Salomón nos está llevando. Porque Dios quiere que seamos oidores, pero también hacedores de su palabra. Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted no viene con esa disposición, y yo te lo digo con mucho temor y temblor en mi corazón, es mejor que tú no vengas a este lugar. Es mejor que usted haga cualquier otra cosa antes de venir a este lugar a irreverenciar a Dios. Porque Dios requiere lo mejor de nosotros. No vengas a darle migajas. No vengas a darle la poca energía que tienes porque el sábado estuviste en un partido de fútbol hasta las 12 de la noche, tu cuerpo ya no da más y bueno, lo que sobra me toca ir a la iglesia. No vengas. Ocúpate en otra cosa. Eso no es temer a Dios. Mis amados, debemos esforzarnos. Y para concluir, ¿cómo entonces tener un verdadero temor reverente a Dios? ¿Cómo crecer en ese temor reverente a Dios? ¿Cómo hacer para que mi corazón se estremezca cuando su palabra es predicada? Cuando mi mente y mi corazón esté atento a la voz y yo esté fascinado por escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para que mi alma no se distraiga cuando la palabra de Dios es predicada y yo esté ahí como deambulando y manifieste, por supuesto, irreverencia a Dios? ¿Cómo hacerlo? 3 cosas claras. En primer lugar, tener un correcto conocimiento de quién es Él. Amén. Dios no es cualquier Dios al cual tú le puedes manipular o al cual tú o puedes jugar con Él o puedes decir muchas cosas y decirle, Señor, ahora sí te voy a seguir, ahora sí te voy a ser un hijo fiel a ti y luego seguir viviendo tu vida de pecado. No, con Dios no se juega, amada iglesia. Con Dios no podemos jugar, ¿ok? Así que
tener un entendimiento y un conocimiento verdadero de los atributos de Dios, de las excelencias de Dios, de quién es Dios en su naturaleza y esencia, nos debe llevar a humillarnos ante Él y postrarnos ante Él, porque Él es el único Dios soberano sobre toda la creación, el Dios temible. ¿Te acuerdas cuando los israelitas fueron convocados alrededor del monte Sinaí, cuando Dios le estaba dando la ley a Moisés? Y los israelitas, al ver los estruendos poderosos, ellos tuvieron temor verdaderamente de Dios. Y le dijeron a Moisés, no, que Dios no nos hable, que nos hable a través de ti. Y eso fue algo muy bueno que hicieron ellos. Y entonces a través de ese mediador que es tipo de Cristo, Moisés les hablaba al pueblo porque ellos temían verdaderamente al Dios de Israel. Porque ese monte se estremecía. Mis amados hermanos, la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque si no fuera por Cristo, si no fuera por su gracia, en el mismo momento en que nosotros por lo menos tengamos la intención más mínima de pecar contra Dios, Dios nos debería consumir en ese mismo momento, como lo hizo con los hijos de Aarón. Pero si no lo hace, cuando tú y yo pecamos, si no lo hace, es por su infinita gracia y misericordia. Pero eso no significa entonces, mis amados hermanos, que pisoteemos la sangre de Cristo y que hagamos de la gracia un libertinaje. No, por supuesto que no. Porque Dios es un Dios temible. Es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios de justicia y de santidad que demanda de ti y de mí respeto y reverencia. Si nosotros tembláramos, mis hermanos, si temblamos ante la idea de presentarnos ante el rey de Inglaterra, ¿cómo no temblar ante la idea de que nos vamos a encontrar con el Dios de los cielos en el día del Señor? ¿Cómo no temblar? No de miedo, sino de reverencia, porque nos vamos a encontrar con el Señor, Dios Todopoderoso. Pero en segundo lugar, debemos tener un correcto conocimiento de quién somos nosotros. Si usted se cree bueno, si usted piensa que está bien, si usted piensa que no necesita de Cristo ni de su evangelio, jamás usted va a tener un temor reverente a Dios. Pero si tú reconoces lo que la Biblia dice, que tú eres un vil pecador y que tú, por tus pecados, tú te mereces el infierno y te mereces el justo juicio de Dios y te mereces una condenación en el infierno, lejos de Dios, por tus pecados y los míos. Y al contemplar la santidad de Dios y al contemplar la suciedad de mi pecado, lo único que yo puedo hacer es pedir misericordia y gracia. Y eso es lo que en tercer lugar debemos hacer. Tener un conocimiento correcto de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es entonces donde podemos tener un corazón temeroso. Es decir, un corazón, mis amados hermanos, reverente a Dios. Un corazón que se admire de Dios. Esa es la idea de esa palabra temor. Un corazón que esté admirado por Dios. Un corazón que caiga de rodillas ante el Señor. Como justamente Fernando nos decía. Pero a veces somos tan orgullosos, mis amados hermanos, por lo poco que tenemos, por lo poco que hemos alcanzado, nos creemos las superestrellas. Y Pablo, un hombre, mis amados hermanos, que subió al tercer cielo, un hombre que plantó miles de iglesias, un hombre que vio al mismo Señor Jesucristo, no se jactaba y vivía una vida quebrantada delante de Dios y delante de las personas. Mis hermanos, ¿quién somos nosotros para creernos los mejores? No, cuando pasa eso, no tememos a Dios. Y cuando no tememos a Dios, lo más probable es que cuando tú vengas a este lugar, vengas de una manera equivocada,
con una actitud equivocada. Y si usted viene a este lugar a adorar a Dios de esa manera, usted está irreverenciando a Dios, está pecando contra Dios y su vida va a ser la misma. No vamos a ver un verdadero fruto de arrepentimiento y de una fe genuina como Dios demanda de todos nosotros. Que el Señor nos ayude, mis amados. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre, cuán bueno eres tú, Señor, a pesar de nosotros. Cuán misericordioso y tan paciente has sido con esta iglesia y con todos nosotros, Señor. Que a pesar de nuestra indiferencia y apatía a tu palabra muchas veces, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo paciente, perdonador con este pueblo, Señor. Pero eso no significa que nosotros sigamos haciendo lo mismo, Señor. Si nosotros en nuestra propia conciencia, hoy por tu Espíritu y tu palabra que ha sido predicada, somos redarguidos y reconocemos que muchas veces faltamos a tu palabra y somos irreverentes a ella porque estamos distraídos o porque hay muchas cosas en nuestra mente o porque estamos cansados, Señor, te suplico que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros. Porque si por ti fuera hoy mismo, Señor, tú consumirías esta iglesia. Tú harías que tu palabra se escasee en medio de nosotros por nuestra falta de compromiso y nuestra falta de reverencia a ti. Porque pensamos que podemos acercarnos a nuestra manera y podemos venir de cualquier manera y podemos venir como nosotros queramos a este lugar. Señor, pero tú nos has hablado y nos has dicho claramente que debemos temer delante de ti. Porque no se puede jugar contigo, Señor. Señor, te suplico misericordia por este pueblo, por mi vida. Porque muchas veces, Señor, somos irreverentes, somos tan fáciles de ser engañados, de ser fascinados por otras cosas y no por tu palabra. Y cuando tu palabra se expone y cuando tu palabra se predica, tenemos tanta pesadez en el corazón, Señor. Buscamos cualquier excusa para no venir. Buscamos cualquier justificación para faltar a la cita más importante que nosotros debemos o deberíamos tener en nuestra agenda apretada, Señor, que es encontrarnos nada más y nada menos con el Rey del universo. Señor, pero cuánto falta aún por conocerte, Señor. Cuánto aún nos falta por saber quién eres tú. Y cuánto aún nos falta saber quién somos nosotros. Y cuánto aún nos falta saber la magnitud de la grandeza de tu sacrificio en la cruz. Porque hay mucha irreverencia aún en nuestros corazones hacia ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Te entrego nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.